Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Le damos gracias al Señor por su don inefable, su gracia infinita, que es la que nos permite el poder acercarnos hasta su presencia. Sea bienvenido usted que está pendiente de este espacio y pues tiene hambre y sed de la palabra del Señor. Quisiera leer una porción de la Escritura en el Evangelio de Lucas para meditar brevemente en ella, capítulo número 16 del Evangelio de Lucas. El versículo número 19 es una porción bastante conocida, por algunos malinterpretada, pero por el pueblo de Dios conocida, y por aquellos que predicamos la palabra también es muy conocida, y es acerca de la historia del hombre rico y Lázaro. Quien contó esta historia fue Jesús, quien narró todos los acontecimientos que aquí pues vamos a estudiar. Oremos al Señor para que Él nos hable por medio de su bendita palabra. Únase con su servidor y oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición de tu palabra que tú nos has dejado escrita para que podamos meditarla, estudiarla y extraer de ella, Señor, el consejo, la bendición que tú tienes para nuestras vidas. Te damos a ti el honor y la gloria, Padre, hoy por siempre. Háblanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Leamos capítulo 16, versículo 19. El tema que voy a compartir es el tema de la realidad de la eternidad. Ese es el tema, la realidad de la eternidad. Dice la Biblia, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés, y si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Como dije, el tema es la realidad de la eternidad. La vida del ser humano está compuesta por 3 partes, que son espíritu, alma y cuerpo. Esas 3 partes en la Biblia las identifica, pero no las separa. Es decir, que el ser humano, aunque se menciona como que tiene espíritu, alma y cuerpo, cuando examinamos a la luz de la palabra qué es lo que Dios hizo cuando creó al hombre, la Biblia dice que creó al ser humano del polvo de la tierra. Esa era su parte material, pero luego hace la parte espiritual. Dice: sopló en él aliento de vida. Es decir, que ese aliento de vida que el Señor sopló es, hermanos, aquella vida que Dios le da al ser humano para que pueda así mismo recibir la vida de Dios.
Es decir, que no hay en la vida del ser humano una, voy a decir, una separación en el sentido de el alma y su espíritu. Esa parte inmaterial, esa parte física y la parte inmaterial, la parte espiritual subsiste, sobrevive al golpe de la muerte. Entonces, cuando el Señor contó esta historia, lo hizo no, hermanos, en base a que el ser humano puede, de alguna manera, como algunos han creído, que la parte espiritual del ser humano duerme y que no tiene conciencia absolutamente de nada, sino que más bien el Señor mostró y enseñó que cada uno de nosotros, hermanos, cuando partimos de esta tierra, automáticamente la Biblia dice el espíritu y su alma sale de aquel cuerpo. Y cuando sale de aquel cuerpo, es entonces cuando empieza a descubrir el ser humano la realidad de la eternidad. Es decir, empieza o a disfrutar de la eternidad o a sufrir en la eternidad. ¿De qué depende eso? Pues depende de lo que la Escritura señala. Dice que el que en él cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, significa que en vida nosotros arreglamos el asunto con Dios, o sea, nos ponemos a cuentas con Dios, y cuando le entregamos nuestra vida y le pedimos perdón al Señor, es entonces cuando, hermanos, gozamos de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas cuando morimos? Ya dije, se separa la parte espiritual, la parte inmaterial de la parte material. Y entonces la vida de aquel que murió en Cristo va a un lugar que, según la Escritura acá, se llama seno de Abraham. En términos generales se llama Hades. El Hades era el nombre que se le daba al lugar o reunión de los muertos en el Antiguo Testamento, y prácticamente incluso los griegos le habían dado un nombre a un dios, el dios Hades, que ellos consideraban que, bueno, lo consideraban como un dios, y a la vez veneraban todos sus dioses paganos. Pero el lugar de los muertos fue llamado así desde antes, miles de años antes de Cristo, y ahora se retoma ese mismo nombre para señalar el lugar a donde los muertos iban a parar, tanto del Antiguo Testamento como ahora que se inicia el Nuevo Testamento, tanto aquellos que habían muerto sin Cristo como los que habían muerto en Cristo o en Dios, o sea, confiando en Dios o esperando la promesa mesiánica. Entonces ahora acá vemos a dos personajes. Jesús está narrando la historia. Esto no es una parábola, porque en las parábolas no hay nombres propios, ni de lugares, ni de personas. Acá tenemos el nombre del hombre llamado Lázaro, tenemos el nombre propio de Abraham y tenemos el nombre pues del Hades. Entonces dice la Escritura que murió el hombre pobre, que dice la Biblia que estaba tirado, lleno de llagas. Esta es una gran enseñanza tremenda que el Señor quería darle a los judíos, pero ahora nosotros nos vamos a enfocar más que todo en lo que es la realidad de la eternidad, porque a la eternidad no se va a llegar hasta el día que el Señor venga. Desde el momento que la persona muere, es entonces que empieza la eternidad para él. Entonces veamos acá, murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Vea la diferencia que se empieza a notar. Desde el momento de la muerte, vienen ángeles a llevarse a Abraham y lo llevan, a Lázaro al seno de Abraham. Abraham había muerto miles de años atrás. O sea, hermanos, él
ya su cuerpo físico estaba ya, hermano, descompuesto, ya se había vuelto otra vez materia, polvo, pero su parte inmaterial sigue viviendo y sigue intacta, sigue reconocible, porque dice la Biblia que lo reconoce. El hombre rico reconoce que es Abraham el que está allí en el seno. El Hades tenía dos compartimientos, uno que estaba en la parte posterior, llamado seno de Abraham, y la parte inferior, que dice acá, la parte inferior llamada Hades, y la parte superior, la parte de arriba donde estaba Lázaro, ahora después de haber muerto, se llama seno de Abraham. Entonces hay un gran abismo que los separa a ambos. Entonces ahora ellos han llegado a ese lugar con una conciencia clara, plena. Todas sus facultades están intactas. Tienen la capacidad de reconocer. El hombre rico reconoce a Abraham, reconoce a Lázaro. A la vez él está experimentando dolor, se está quemando en una llama. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas las facultades del ser humano al morir, decir que no se necesita un cuerpo físico para experimentar las glorias que el Señor tiene preparadas para los hijos de Él, como tampoco no se necesita un cuerpo físico para experimentar los tormentos del infierno, de la eternidad de tormento que le espera a las personas que mueren sin Cristo, por supuesto. Entonces veamos las características de estos dos hombres. Dice la Escritura que el hombre rico su vida la vivió en derroche, haciendo fiestas, vistiéndose bien. Todo eso no estaba malo. El problema es cuando el ser humano se olvida de su prójimo, se centra en sí mismo. Y acuérdese que el mandamiento, los dos mandamientos principales: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos en los cuales el Señor centró todos los 10 mandamientos, la ley, y dijo el Señor: el que cumple estos dos, los cumple todos. Entonces probablemente este hombre, que por sus características se ve que es un judío, vivió con esplendidez. Dios lo había bendecido. No obstante, él no supo utilizar, no supo ser un buen mayordomo de lo que Dios le había dado. Vio la necesidad de aquel hombre, lo reconoció, puesto que allá en la eternidad, al otro lado, después de la muerte, que ellos empiezan la otra vida, se pueden reconocer. Él lo puede reconocer a él, a Lázaro, que está ahora en el seno de Abraham. Entonces dice la Biblia que él empieza a gritar y le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Mire qué conceptualización tiene este hombre aún en la eternidad. Es decir, que el que no cambia acá, tampoco puede cambiar en la eternidad de tormento. Él estaba acostumbrado a que le sirvieran, a que le hicieran los mandados, a vestirse con esplendidez y que la gente lo reconociera. Pero en la eternidad no es así. En la eternidad cada quien disfruta o es atormentado de acuerdo a sus consecuencias, lo que él sembró en su vida. Pero él dice: envía a Lázaro, envíalo para que me sirva, que me traiga agua, que moje su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dice: no se puede. Nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Donde la persona llega por sus actos, por sus injusticias, por sus maldades, de ahí nadie lo puede mover. Entonces es interesante ver, hermanos, que la vida del ser humano no debe de solo preocuparse por sí mismo. Hay que preocuparnos por los demás. Hay que preocuparnos por aquellos que probablemente no tienen las mismas oportunidades que nosotros tenemos. A veces uno podría pensar: ¿y a mí qué me importan los demás? Dios me ha bendecido a mí.
y con eso yo me conformo. Pero no se trata de eso, se trata de que cada uno de nosotros entendamos de que Dios, amados hermanos, nos ha bendecido para bendecir a nuestro prójimo, para ayudar a los demás. Pero él se desentendió de Lázaro en toda su vida. Cuando aquí dice que venían perros y le lamían las llagas, algunos escritores han descubierto a través de todos los hallazgos arqueológicos que habían perros en ese tiempo en la cultura griega que los utilizaban para apaciguar el ardor y las infecciones de las llagas de los enfermos. Se cree que la saliva del perro, se creía que la saliva del perro tenía como cierta, voy a decir, fuerza curativa o poder curativo por los componentes de la saliva de los animales. Entonces le creaban cierto alivio a este hombre los perros que le lamían las llagas. Es decir, los perros tenían misericordia de él, pero no este hombre. Pero ahora están en la eternidad los dos. Y ahora el mendigo es el hombre rico y el mendigo es el hombre bendecido por Dios. Entonces, qué contraste, qué diferencia en la eternidad. Y lo tremendo de esto es que todas las peticiones que este hombre rico hace en la eternidad le son negadas. Le dice, envía a Lázaro, y le dice, no se puede. Y luego le dice, entonces resucítalo, envíalo otra vez a la tierra para que vaya, porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan, son malos también, y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Él está preocupado por su familia, lo cual nunca hizo, ni por su vida ni por sus hermanos cuando estuvo en vida. Entonces, amados hermanos, la eternidad es una realidad. Y la eternidad se empieza a experimentar después de la muerte. Al nomás morir, la parte inmaterial sale del ser humano, su parte física se corrompe, se pudre, vuelve a ser polvo, pero la personalidad, así como vemos la persona de Abraham después de miles de años, todavía sigue intacto, sigue reconocible, se le puede reconocer sin un cuerpo físico. Qué gloriosa revelación la que el Señor da en esta porción. Porque, amados hermanos, no se trata de ignorar, o sea, no debemos de tratar de ignorar esta verdad, porque todos, como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, si esto es así, amados hermanos, tenemos que tener cuidado de cómo llevamos nuestra vida delante de Dios y delante del prójimo. No vaya a ser que nos sorprenda de un momento a otro la muerte y no estemos preparados. Dice la Escritura que cuando le dijo a Abraham, envíalo para que le hable a mis 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Ahora se está preocupando por ellos, pero Abraham le dijo, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Ahí tienen la palabra de Dios. Óiganlos. Oigan la ley de Dios. Oigan lo que los profetas dicen. Y eso va a ser suficiente. Si creen a la palabra, van a alcanzar la salvación. Pero él le dice, no, ellos necesitan algo más sobrenatural porque son muy duros. No quieren nada de Dios. Pero Abraham le dice, si no se cambian, no cambian por medio de la palabra, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Entonces, amados hermanos, y en la Biblia lo tenemos en el capítulo 11 de Juan, cuando es resucitado Lázaro y acuerdan matarlo también, porque sabían que por el testimonio de Lázaro resucitado, la gente iba a creer en Jesús. Entonces, que Dios nos ayude para cualquier pecado, cualquier falta, cualquier maldad, pedirle perdón hoy en vida al Señor, guardarnos para Dios, para que en la eternidad, hermanos, sea una eternidad gloriosa, que podamos nosotros disfrutar para la gloria del Señor. Oremos a Él y pidámosle que Él nos ayude. Bendito Señor y Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, porque Señor, a través de tu sangre bendita, tú has marcado una diferencia en nosotros. Nos has transformado, nos has dado vida eterna, nos has dado esperanza de gloria. Padre, te suplico en el nombre de Jesús
que bendigas cada vida, Señor. Que, Señor, verán este video, transfórmalos. Que ya no vivan, Señor, una vida descuidada, desordenada, una vida desenfrenada, sino que puedan vivir una vida conscientes de que un día darán cuentas delante de ti y que la muerte puede sorprenderles en cualquier momento y que necesitan, Señor, de tu auxilio, de tu perdón. Padre, en el nombre de Jesús, transforma las vidas, cámbiale, Señor. A ti sea el honor y la gloria. Les pongo en tus manos de amor y misericordia. Recibe esas vidas que se entregan a ti. Recibe esas vidas que te piden perdón. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por los que están enfermos, sánalos, Dios. Obra milagros extraordinarios. Obra milagros, Señor. En el nombre de Jesús, bendice al necesitado. Abre los cielos. Derrama bendición abundante sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada vida de tus hijos. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos, para que tú, Señor, obres en una manera sobrenatural. Bendice los hogares, bendice las familias, restaura las familias. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos nuestra nación. Pongo en tus manos, Señor, sus autoridades. Glorifícate, Padre. Pongo en tus manos cada siervo, cada líder, cada anfitrión, cada supervisor, cada pastor, cada obrero que lleva tu palabra continuamente, Señor. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos. A ti sea el honor, Señor. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su fiel sintonía. Estábamos teniendo un poco de problema ahí con el sonido, pero le damos gracias a Dios porque se mejoró un poco. Amén, hermanos. Comparta la palabra del Señor y que tengan una feliz noche y que Dios, hermanos, los bendiga a todos, que Dios los guarde. Si usted tiene alguna petición especial, siempre mándela con tiempo para estar orando por usted. Dios los bendiga.